Quiero esta mañana predicarles un tema que personalmente ha sido de gran bendición para mi vida. A veces pensamos en Dios en términos muy humanos, que Él es como muy humano en el sentido de que no es tan suficiente para nosotros, no es el Dios que puede suplir lo que a mí me falta, y pensamos en Dios en esos términos muy escasos, y por eso el tema lo he titulado esta mañana: con Dios siempre hay mucho más. Amén. Con Dios siempre hay mucho más. Te invito a que me ayudes a predicar y le digas al que tienes a tu lado: con Dios siempre hay mucho más. Pero ahora dígalo de verdad, creyéndolo: con Dios siempre hay mucho más. Y quiero predicar esto porque lo que les voy a hablar hoy lo he aplicado a mi vida y créame que ha sido de gran bendición para mí lo que quiero hablarles esta mañana. Y ya que como seres humanos, y además, por ejemplo, en este salón, aquí tenemos diferentes situaciones en la vida de cada uno de ustedes. Algunos están con quebrantos de salud, su salud ha sido afectada. Otros tienen situaciones financieras bien complicadas. No sabemos qué hacer, pastor. Algunos vienen a la iglesia, pero quizás su mente está ahora allá en ese problema que tiene familiar, problema con sus hijos, problema con sus esposos, sus esposas, y vivimos rodeados de todas estas situaciones que de verdad nos hacen necesitar a Dios urgentemente. Tenemos grandes desafíos, tenemos grandes sueños, y yo quisiera esta mañana, antes de empezar a predicar, que usemos toda nuestra imaginación. Use su imaginación por un momento. Le voy a poner de este ejemplo. Si usted tiene un problema muy serio de salud, si usted tiene un problema financiero bien complicado, problema judicial, no sé aquí quién esté hoy aquí volado, pues, como dice, no puede ir a votar ahora porque lo dejan. No sé qué situación tenga usted en su casa con sus hijos, la rebeldía, sus hijos están yendo por caminos extraviados y usted no sabe qué hacer. ¿Listo? Va a usar su imaginación, pero también quiero que use su imaginación aquella persona que como yo tiene grandes sueños en la vida. Yo por lo menos me sueño con una iglesia enorme, con un templo grandísimo propio, tener salones de niños, parqueaderos, juegos de niños. Esa es la iglesia el edificio que yo me estoy imaginando. ¿Listo? De miles de personas. No sé cuál es su sueño: viajar, su empresa, sacarla adelante, pagar esa deuda que tanto lo tiene angustiado y no sabe cómo salir de ella. Le voy a poner esta tarea. Listo, imagínense resolviendo ese problema. ¿Cómo se imaginan usted libre de toda enfermedad esta mañana? Que esa enfermedad que lo agobia, esa situación que le causa tanto estrés, tanta dificultad, se supera. ¿Listo? Piense por un momento cómo se vería usted sin esa deuda, sin esa enfermedad, viendo a sus hijos consagrados a Dios, qué sé yo, viendo ese sueño realizado. ¿Listo? Piénselo por un momento. Aún esa debilidad espiritual que no lo deja usted avanzar, que no lo deja llegar a donde usted quisiera decir: ya la superé, me siento libre, me siento feliz. ¿Listo? Ahora, les voy a decir esto: todo lo que imaginaron, todo lo que ustedes pensaron es muy pequeño con relación a lo que Dios puede hacer con nosotros. En serio. Y yo por eso les voy a invitar a que crean. Este es uno de los mensajes más importantes de fe que quiero predicarles a la iglesia, porque lo he vivido en mi vida personalmente, y porque gracias a Dios ustedes lo han vivido conmigo. Los que son antiguos en la iglesia han podido estar conmigo en todo este proceso y ver cómo Dios, lo que les voy a predicar ahora, es
nos da mucho más de lo que nosotros podamos pedir o entender. Y por eso les quiero invitar a que lean Efesios 3:20. Este versículo, hace muchos años, comenzamos esta iglesia, estábamos en un momento bien crítico y nunca había puesto mis ojos en este versículo como cuando vino un predicador aquí, el pastor William Balasnoa, a una conferencia anual y nos predicó sobre este mensaje, tanto que lo he puesto en mi vida como un referente de lo que Dios puede hacer conmigo, de lo que Dios puede hacer en mi vida. Creo que alguien hasta lo usó en su negocio, otros lo pusimos allá en la casa. Y Efesios 3:20, en esta versión, traducción lenguaje actual, dice: Dios tiene poder, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar, por eso los puse ahora a imaginar, a pensar, me veo sano, me veo venciendo esta enfermedad, me veo venciendo esta crisis económica, me veo venciendo mis adicciones, mis malos hábitos, me veo así, yo veo una iglesia enorme, veo ese salón, veo esa propiedad, yo la veo por la fe, porque Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Y ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre. Amén. Mire, yo creo que Dios por su gracia nos provee de cosas mucho más grandes de lo que podemos pedir o imaginar. No entendemos muchas veces la clase de Dios que tenemos. Por eso decía ahora que vemos a Dios muy humanamente, como mi padre quizás fue muy necesitado, mi Dios también es necesitado. Mi padre no me podía dar todo lo que yo le pedía, pues Dios tampoco me lo puede dar. Tengan algo en cuenta esta mañana: lo que nosotros hayamos vivido con nuestros padres terrenales afecta mucho lo que creemos o no creemos de Dios ahora. Si tuvimos padres abundantes, padres generosos, va a ser más fácil. ¿Cuántos tuvieron padres generosos aquí, abundantes? Bueno, muy pocos. Pero para ustedes es más fácil creer en la bondad y en la abundancia de Dios. Ahora, ¿cuántos tuvimos padres un poco que no eran tan abundantes, tan generosos, que ni siquiera lo tuvieron? Levante la mano los que dicen: no, mi papá ni siquiera lo conozco, no sé dónde vive ese señor. Eso influye mucho en nuestra fe. Y por eso muchas personas no han entendido Efesios 3:20. Yo quiero, tarea para esta semana, que toda la iglesia, como dice aquí, toda la iglesia de Cristo alabe por siempre al Señor. Entonces, toda la iglesia de Cristo esta mañana en sus casas ponga ese versículo, por favor, y créalo. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Y ni siquiera podemos imaginar. Por eso le dije que todo lo que usted imaginó, sano, alegre, con su familia restaurada, con su hogar bendecido, con su casa prosperada, con la iglesia de miles, ni siquiera podemos imaginar todo lo que Dios puede hacer para ayudarnos por su gran poder. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que muchos cristianos vivimos la vida cristiana así como muy faltos de fe, ¿o no? En serio, aquí ¿cuántos pensamos que nos hace falta fe? Sí, porque uno dice: no, pues que eso es muy difícil, eso yo no creo tanto. Y por eso limitamos a Dios, porque Dios no podrá hacer más de lo que tu fe pueda tener. Dios no podrá hacer más de lo que avance tu fe. Por eso Él dice: conforme a tu fe te será hecho. Si tienes poca fe, pues poco hará Dios en tu vida.
Si tienes mucha fe, pues mucho hará Dios en tu vida. Ahora, no se necesita una fe inmensa como la de Pablo, la de Elías, que hizo descender fuego del cielo. Solo necesitamos una fe como un grano de mostaza. Ustedes saben, no dice como un grano de maíz, porque hasta ahí uno dice, no, es un grano de maíz muy grande. Es un grano de mostaza. Porque Dios puede hacer eso, el Dios del mucho más. Él es el Dios del mucho más. Con Dios siempre hay mucho más. Si usted está orando por su hogar, si usted está orando por su familia, si está orando por su vida espiritual, si está orando por sus finanzas, Dios es el Dios del mucho más. No dicen amén, pero así es. Y por eso esta mañana les quiero animar en su fe. Dios puede hacer cosas increíbles, maravillosas. Cuando escuché al pastor William Balasnoa, ¿cuántos estaban ese día ahí hablando de Efesios 3:20? Mi fe se aumentó. Y créame que ese momento estábamos en los días más terribles, oscuros de nuestra historia como iglesia. Esos fueron años muy complicados en nuestra iglesia. Las finanzas, todo, estábamos más enculebrados que otra cosa. Había tomado yo malas decisiones y eso nos había llevado a muchos problemas. No, si yo les contara hoy, ustedes dirían, ay, pobrecito el pastor. Pero ¿sabe algo? Yo creí Efesios 3:20 y para mí Efesios 3:20 me cambió la manera de hablar. Porque uno siempre era, ay, yo no creo, ay, es que eso es muy difícil, eso es imposible. Y yo ahora hablo con más fe y mi Amparito y yo hemos procurado cambiar la manera de hablar. Ya no hablamos de que la casita, que el negocito, que la carnita, la brinchita, dicen aquí en Colombia, sino hablamos de otra manera. Yo quisiera que Efesios 3:20 hiciera el mismo o lo bendijera a usted tanto como bendijo mi vida en ese entonces. Y aún ahora, cada vez que necesito algo, y por eso tengo tanta fe y me paro aquí a predicarles, porque creo en el Dios del mucho más. Dios puede darte mucho más de lo que tú te estás imaginando, de lo que tú le estás pidiendo esta mañana. No digo levanten las manos para no ponerlos al descubierto, pero sé que ahí en esas sillas hay graves problemas financieros. Hay grandes deudas que uno dice, no soy capaz de pagarlas. Hay grandes desafíos en la familia que tú dirás, nunca se va a solucionar este problema. Nunca voy a cambiar estos malos hábitos que tengo. Nunca seré una persona que voy a ver bendiciones. Me veo tan pobre como el tío mío, el hermano de mi papá, que todos son pobres a la vez. Todos son divorciados, todos son abandonados. Y así me veo. No, yo quiero esta mañana que tú te veas a la luz de Efesios 3:20, de que tenemos un Dios que es el Dios del mucho más. Dele un aplauso al Señor si lo cree esta mañana. Él es el Dios del mucho más. Ahora, quiero hablarle de 3 puntos importantes esta mañana y usted se va a identificar con ellos como yo, porque igual aquí todos venimos como que a mí me pasa lo mismo que a usted, como dice la canción, a mí me pasa lo mismo que a usted. Y nos ha pasado lo mismo. Y por eso me da gusto predicar esta mañana, porque todos venimos de abajo. Aquí ninguno puede decir, no, es que el pastor llegó y claro, el man tenía más plata que arroz y tenía esto. Pero lo bonito de la iglesia es que hemos todos crecido. Yo he visto crecer a muchos de ustedes. Los he visto crecer financieramente, los he visto crecer familiarmente, los he visto crecer en mejores hábitos. Han habido cambios esta semana que les conté que hace 15 días no prediqué, me paré en la puerta a recibirla, muchos que nunca casi hablamos. A ver, por ahí veo a mi hermano y verlos, no, mi vida ha cambiado, estoy muy feliz. Una niña me dijo, tenía malas relaciones con mis padres, era muy rebelde porque mi papá nos abandonó cuando yo era muy niña y yo a ese hombre lo odiaba, pero ahora lo amo, mi vida ha cambiado. Entonces yo creo en el Dios del mucho más.
Dios puede hacer mucho más en tu vida, en tus finanzas, mucho más, mucho más. Aprenda eso, por favor, créalo. Cambiemos esa mentalidad tan mediocre, tan falta de fe, para una mentalidad más abierta a Dios y a su poder. ¿Cuántos dicen amén? Él puede darnos mucho más de lo que hemos perdido por nuestras malas decisiones. Ese es el primer punto. Él es el Dios del mucho más, para darnos mucho más de lo que perdimos en nuestras malas decisiones. Hay un caso que me llamó la atención en segundo libro de las Crónicas de Judá. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 25, verso 6. El caso es este, se lo voy a plantear porque es muy largo para leer, pero quiero que leamos una parte. Miren, el reino de Israel se había dividido después de la muerte de Salomón en dos reinos. El reino del sur, cuya capital era Judá, y el reino del norte, cuya capital era Jerusalén. Estas dos, prácticamente esta nación se dividieron en dos, en Israel y en Judá. 10 tribus quedaron en Israel, 10 tribus quedaron allá, pero 2 quedaron en el sur, que eran las tribus de Judá. Ahora, resulta que si usted ve la historia, los reyes de Israel todos fueron malos. Todos los reyes de Israel fueron malos. Eran reyes que desobedecían a Dios, se iban tras los astros, la astrología, la brujería, la idolatría, todo eso. Y era un reino muy malo. En el otro reino, entonces los reyes, algunos fueron buenos, como el caso que vamos a leer del rey Amasías. Y resulta que un día este rey Amasías vio que venía un ejército grande contra él, los iban a destruir, y él contó y dijo que solo tenía una cantidad de soldados en su ejército. ¿Y qué hizo? Escúcheme bien, creo que eso se identifica con muchos de nosotros. Él, por eso dice aquí, él tomó 3,400 kilos de plata, ¿sí? Y contrató a unos mercenarios del pueblo de Israel, de las tribus de Israel. Esto es increíble lo que le voy a contar, porque muchas veces hemos cometido el error de Amasías. Amasías era un buen hombre, pero cometió errores. Y uno de esos errores fue ir y contratar mercenarios que le ayudaran a pelear con su ejército contra los ejércitos que venían. Le pagó algo así como 3,5 toneladas o 4,5 toneladas de plata, y se las pagó por adelantado. Vengan para que peleen a nuestro favor a los hijos de Israel, de las tribus que Dios no los apoyaba, porque eran malos en su mal actuar, eran idólatras, eran hechiceros, consultaban a los muertos, se hacían todo eso. Entonces, por eso dice aquí, también pagó el rey Amasías alrededor de 3,400 kilos de plata. Los matemáticos, ¿cuánto es eso? Bueno, ustedes saben más. Para contratar ¿de dónde? De Israel. Y ya sabemos que Israel era un pueblo que Dios no estaba apoyando. Para contratar de Israel 100,000 hombres de guerra con experiencia, o sea, mercenarios que vinieran a luchar por ellos. Entonces, un hombre de Dios se presentó ante el rey y le dijo: Su Majestad, no contrate tropas de Israel, porque el Señor no está con Israel. Él no ayudará a esa gente de Efraín, o sea, de Israel, si usted permite que ellos vayan a la batalla junto con sus tropas. Ustedes serán derrotados por el enemigo, sin importar que también peleen. Tremendo, ¿no? Porque Dios los derribará, porque Él tiene el poder para ayudarlos o para hacerlos tropezar. Amasías preguntó algo que todos nos preguntamos. Amasías le preguntó al hombre de Dios: ¿pero qué de toda esa plata que pagué para contratar al ejército de Israel? ¿Se ha preguntado usted? Uy, entonces ahora qué perdí. ¿Cuántos alguna vez estuvieron en DMG, las pirámides?
Algo así le pasó. Uy, hermano, pues yo ya invertí allá. ¿Qué va a pasar con esa platica? No, pues hermano. Mire cómo es Dios. Sé que muchos aquí hemos cometido muchos errores como Amasías. Hemos tomado malas decisiones financieras. Levante la mano a alguien que haya tomado malas decisiones financieras. Se han metido en deudas que no debían, se han metido a ser fiadores y ahora les toca pagar lo que ellos no se comieron. En fin, una cantidad de cosas. Hemos comprado propiedades que no debíamos de comprar, vecinos malos, no tuvimos en cuenta. A mí me pasó lo mismo que a usted. Amén. Pero mire que Dios es bueno y eso sirve para el futuro y para los demás. A mí ya no me da pena contar esto. Dice, no, pero los pastores son tan santos que el Señor los ilumina, no, a veces nos elimina. pero es así. El rey Amasías hizo una mala inversión. Si hubiese seguido ese plan, habría fracasado totalmente. Y él preguntó por el dinero. ¿Y qué del dinero? ¿Qué es lo que invertí? ¿Cuánto había invertido? 3.400 kilos. Eso en ese tiempo era un billetazo. Eso era una platal inmenso. Pagó los mercenarios por adelantado. Pero viene y le dice, no hermano, no se meta esos manes, no, Dios no lo va a respaldar. ¿Y qué de mi platica? No, ya. Pero mire la respuesta que le da el siervo de Dios. El hombre de Dios le contestó, el Señor puede darle a usted mucho más que eso. Mucho más que eso. Yo quiero hablar esta mañana a los que están en ese caso de que han tenido malas inversiones. Compraron donde no debían comprar, hicieron lo que no debían hacer, se metieron en ese carro malo que le está sacando hasta los ojos ahora. ¿Y qué pasa con mi platica? Dios es poderoso para darle mucho más de lo que usted invirtió. ¿Cuánto le creen a Dios? El Dios del mucho más. El Señor le puede dar a usted mucho más que eso. Y quiero decirle esta mañana a todos que hemos cometido esos errores. No entre en desesperación. Confíe en el Señor. Amén. Usted dirá, pero pastor, yo fui el que me metí en esa mala inversión. Yo fui el que no tuve en cuenta asesorarme, me metí por donde me dijeron, compré a la carrera, creí que eso era lo mejor, me endeudé de esa manera, pero Dios es el Dios del mucho más. No entre en desesperación. Aprenda la lección, pero no entre en desesperación, porque Dios le dará ¿qué? Mucho más de lo que usted invirtió. ¿No dicen amén? ¿Vale la pena estar con Dios o no? Él le dará mucho más de lo que usted invirtió. Créalo esta mañana. Mire, yo en mi vida pastoral he visto gente muy fiel a Dios y han tenido momentos difíciles, han perdido negocios, se pusieron a invertir por allá. Conocíamos una familia muy preciosa en la iglesia. Eran de esos colaboradores, de esos diezmadores, de esa gente fiel, colaboradora, servían en todo, toda la familia. El hijo tocaba la batería, la hija tocaba el piano, él cantaba, ella era la tesorera de la iglesia. Y un día él tenía un bus, él manejaba un bus para unos pueblos en Antioquia y él vivía bien y ese bus le daba, pero le dio por meterse a vender ropa. Voy a vender el bus y voy a meterme en un almacén a vender ropa. Ay, hermano, todo lo va a invertir ahí, todo lo voy a meter en ese almacén. Sí, estoy cansado de manejar bus, me voy a meter al almacén de ropa. Ay, hermano, uno dije, este hermano tiene cara de vendedor, este tiene más cuerpo de conductor. Usted sabe que los conductores tienen su forma, ¿no? Aquí en Colombia al menos. Hermano, le cuento que él se metió y uno como pastor como que, ay, pobrecitos, no, ¿qué irá a pasar? Dicho y hecho, fracasaron. Eso no vendía ni una media, mejor dicho. No vendían nada, se fueron a bancarrota, perdieron todo. En serio lo perdieron todo. Al final le tocó, como dice el cuento, zapatero a tus zapatos. Otra vez volvieron a comprar otro carrito,
se volvió y esta es la hora, eso hace muchos años, esta es la hora que todavía está manejando. Y aprendió la lección, pero Dios le dio mucho más. Ahora tienen casa propia, sus hijos estudiaron, son bendecidos, tienen mucha prosperidad, porque aunque nosotros tengamos crisis y nos metamos en problemas financieros como el rey Amasías, el Señor puede darte mucho más que eso. Dele un aplauso al Señor y así honramos su nombre. Es el Dios del mucho más. Pero también es el Dios del mucho más en el perdón y en la salvación. Quiero que hablemos de esto porque estamos hablando del mucho más en lo financiero, el mucho más, pero también el mucho más en el perdón. Y he encontrado unos textos bíblicos que hablan siempre y siempre de esto. Y habla en el caso de Romanos capítulo 5, vamos a mirar verso 6, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego dice la palabra, ahí usted sigue leyendo y dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea de Adán, murieron los muchos, o sea morimos todos, abundaron mucho más para los muchos, mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, que fue el de Adán, para condenación, pero el don que es Cristo, la salvación en Cristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, que fue Adán, reinó la muerte, mucho más, digan conmigo, mucho más, reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, eso es mucho más, la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mire, el ser humano, todos hemos cometido pecados. Recuerdo una vez que llegó un hombre a la iglesia. Yo lo vi que se sentó y él miraba mucho hacia la puerta como asustado, como una persona muy llena de problemas. Terminó el servicio y hablé con él y yo con susto porque tenía cara de malo realmente. Y no solo la cara, la mirada lo delataba. Y entonces me dijo, yo pensé, dije, en ese tiempo había mucho secuestro y cosas así, y amenazas. Yo dije, ay, poder en Jesús. Porque él era así, miraba y me miraba a mí, luego miraba para la puerta, y yo era predicando más asustado que un burro en una canoa. Y entonces, terminada el culto, la celebración, él me dice, vengo porque necesito hablar con usted. Y me dijo así, me dijo, yo he sido muy malo. Sí, tiene cara, ¿no? No hay necesidad que lo diga. He cometido muchos homicidios, me dijo, yo he sido un asesino, yo he matado gente. Mi esposa viene a esta iglesia, me dijo. Y ella me ha hablado de lo que ustedes predican acá, pero vengo a hacerle una pregunta. ¿Usted cree
que Dios me puede perdonar? Cuando él me dijo, mire, yo he sido de tal grupo armado, que esa gente era el terror, y me dijo, y he matado gente. Me dijo, pero yo no sé, pero yo ahora creo mucho en las oraciones de mi mujer, dijo él, porque la última vez, hace tantos días, maté a una persona y ya me dio tanto remordimiento, me dio tanta cosa que yo quiero cambiar esta vida. Pero quiero preguntarle, ¿será que Dios me perdona? Y hoy por eso les predico esto, porque cuando el pecado abunda, ¿qué? Es mucho más la gracia y el perdón de Dios. Le dije, claro que sí. Dios te perdona. Dios limpia tu pasado. Dios te da una vida nueva. Con Dios es borrón y cuenta nueva. Él te quiere salvar. Eso lo hablamos un martes, y al jueves de la próxima semana lo bauticé en el nombre del Señor. Y él me dijo, ahora siento una paz como nunca, creo que Dios me ha perdonado. Amén, porque el perdón de Dios es mucho más que los pecados nuestros. Dios da mucho más perdón y misericordia. Muchos de nosotros estamos como cuando una ropa, una prenda se llena de una grasa que es imposible quitarla. ¿Qué pensamos hacer con esa ropa? Desecharla, botarla. No, qué pena, yo qué voy a poner eso. Con un roto tal vez, porque ahora hasta los rotos valen más, ¿no? Pero con una mancha de esas es muy difícil. Y creo que muchos de nosotros estamos pensando como con el caso de esa ropa, y estamos pensando en botarla. Muchos por eso su vida se la tiran, la pierden, porque no creen en el perdón de Dios. Esa mancha del pecado es tan profunda, esa mancha del pecado es tan, digamos así, oscura, que nadie más, sino solo la preciosa sangre de Jesucristo nos puede limpiar de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Solo la preciosa sangre de Jesús. Y yo no sé qué pecado usted ha cometido, ni cuántas veces lo ha cometido. No me lo diga, porque no soy cura para que me confiese sus pecados. Pero sí le digo algo: si usted se los confiesa a Dios de todo corazón, la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque si la condenación vino por causa de un solo pecado, la vida y la gracia y la justificación vinieron por causa de un solo hombre, que es Jesucristo. Por eso para perdonar tus pecados no te pongas a hacer buenas obras. Hay personas que dicen, ay, yo he sido tan malo, me voy a poner a hacer buenas obras como para empatar, ¿no? Y por eso hasta hay esa frase que dice que el que peca y confiesa, empata. Y mucha gente quiere hacer buenas obras como para que Dios diga, ay, este man, no, ahora sí lo perdono. Las buenas obras no te sirven para perdonar tus pecados. Solo la sangre de Cristo lo puede hacer. Pero quiero decirte que Jesús ya hizo la obra. Y no importa la cantidad, aquí entre nos, ¿cuántos tenemos pecados que nos ha dado vergüenza de ellos? Uno dice, ay no, que no lo descubran, porque qué vergüenza, qué pena, me daría mucha pena, no. Pero mira, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es la única que nos puede perdonar todos nuestros pecados. Porque si la Biblia dice, por la transgresión de uno vino la muerte, mucho más vino la vida eterna mediante uno solo, Jesucristo. Por eso hemos nacido de nuevo. Hay personas que han nacido solo una vez, han nacido naturalmente, físicamente, pero otros hemos nacido 2 veces, física y espiritualmente. Y con los que nacemos de nuevo tenemos el perdón de Dios. La sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. La Biblia dice que si nuestros pecados fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos como la blanca nieve. Y si fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana. Amén. Mire, si tus pecados te condenan, mucho más la sangre de Cristo te puede limpiar. Mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque me siento muy indigno, yo he sido muy malo como aquel hombre. Y he bautizado mucha gente como esa. He estado en barrios muy peligrosos, en barrios donde llegan los muchachos todos desubicados, han cometido crímenes, han cometido toda clase de cosas, secuestros, gente que uno dice, no, pues ni yo lo perdonaría. Pero si tú eres un pecador y confiesas tus pecados, eres el mejor candidato para que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado. Porque si nuestros pecados son rojos, la sangre de Cristo los vuelve blancos como la blanca lana. Él es mucho más abundante en perdón. Y aún los cristianos que a veces viven con sus conciencias tan malas por algo malo que hicieron. Oh, yo me bauticé y yo he seguido en esto, cometí este error, caí en esta cosa, pero no creo que el Señor me tenga misericordia. Y más cuando en las iglesias se predica que uno nunca puede cometer un pecado, que uno nunca puede fallar, porque inmediatamente pierde la salvación, pierde el favor de Dios. No es así, porque si nuestros pecados abundan, la gracia de Dios sobreabunda. Y no quiere decir esto que sea como he dicho muchas veces, una licencia para pecar, porque también la gracia de Dios hace y nos da mucho más poder para vencer nuestras debilidades. Pero si alguien ha pecado, la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No dice de algunos pecados. El Señor dice, no, este es muy grave, este no te lo perdono. No, así tampoco, no es que usted ya se pasó demasiado. ¿Cuántas veces hemos pensado que hemos sobrepasado la gracia de Dios? Levanten la mano. Que hemos sobrepasado y dice, no, yo ya creo que ya el Señor, y a cuánto nos predicaron, no, con Dios no juegue, hermano, que es que eso es muy delicado y el Señor se aburre con usted y Él tiene un límite. Y uno dice, bueno, ¿y cuándo será que llegué al límite? Yo creo que ya lo pasé hace rato. Ayer fui a cambiar el aceite del carro y el Señor que me cambió me dijo, oiga, usted se pasó, ese aceite está oscuro. Y yo dije, ay, no vuelvo a hacerlo. Muchos pensamos que con Dios es así, nos pasamos el kilometraje. ¿A cuántos kilómetros hay que cambiar el aceite? ¿Como a los 10,000? Fue a la vida, yo llevaba como 20,000, entonces estaba mal. Pero la gracia de Dios, la gracia de Dios es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Mire, les quiero dejar esta frase en el nombre de Jesús. Y esta frase quiero que la tengas en tu mente, en tu corazón, porque el Señor quiere que tú no tengas miedo a la ira de Dios. Porque si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya justificados seremos salvos de la ira. Yo no sé si usted vive con miedo de Dios, vive como con temor de la ira de Dios. Un hijo de Dios jamás debe vivir bajo temor. Por favor, ahora vuelvo y repito, no es como decían en el tiempo de Pablo, entonces que hagamos pecados para que la gracia abunde, no, en ninguna manera. Pero sí sé que hay personas que han traspasado esa línea, digámoslo así, en su conciencia. Y por eso la Biblia dice que si aún nuestra conciencia nos acusa, mayor que nuestra conciencia es Dios. Y por eso no tengas miedo de la ira de Dios, no tengas miedo del castigo de Dios. Yo creo que un hijo que vive con miedo con su padre hará las cosas, pero las hará ¿por qué? Por miedo, por temor.
Pero otra cosa es cuando yo quiero hacer las cosas por amor. Amén. Entonces, no tengas miedo de la ira de Dios, del temor. Inclusive no le esté echando maldiciones a la gente. Si usted se enfermó, hermano, eso es que usted debe estar con un pecado encubierto. Algo le está cobrando el Señor, porque el Señor cobra. Ay, hay gente que lo coge a uno y lo dice, no, pues entonces estoy más perdido que embolatado. Pero no es así. Mucho más, mucho más. La sangre de Cristo, el poder de Jesucristo es mucho más para ayudarnos y para perdonarnos. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo bonito del perdón, por eso yo procuro con mi vida agradar al Señor. Y Él también me da mucho más poder para vencer aquellas cosas que necesito vencer en mi vida. Amén. ¿Cuántos sienten paz esta mañana en sus corazones? Si usted mira a Dios y siente paz, va bien, pero si siente miedo, va mal. No le tenga miedo a Dios, no le tenga miedo a la ira de Dios. Hay gente inclusive que usa la venida del Señor para producir más miedo a la gente. Cristo viene, hermano. ¿Se acuerdan la canción de la gran tribulación? Cristo vino y su pueblo se llevó. Y uno, ay, me quedé yo. Uno sufría con esa canción, uno lloraba y decía, Señor, no me dejes. Y hasta se soñaba uno que el Señor ha venido y uno se había quedado. Y uno dice, no, ¿cómo así que me quedé? Entonces, la sangre de Cristo es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Mucho más abundarán en vida eterna la gracia y la justificación de vida. Y no debes tener miedo a la ira de Dios, al castigo de Dios. Uno con Dios no debes tener una relación por miedo, por temor, sino por amor. Amén. Espero que esto les sirva esta mañana y les traiga paz a su corazón. Y Dios también te hará mucho más para vencer lo que necesitas vencer. Y por tercer punto, para terminar, Él es el Dios que nos da muchas más bendiciones y provisiones de lo que nosotros podamos pedir o entender. Y debemos confiar en Él todos nuestros asuntos terrenales, todas nuestras necesidades terrenales debemos encomendárselas a Dios y confiar en Él. Porque Dios no es solamente lo espiritual como hemos estado hablando. Dios también es suficiente para nuestras necesidades terrenales, nuestras necesidades diarias. Y por eso en San Mateo capítulo 6 aparece ese versículo, es largo, espero que no se duerman leyéndolo. ¿Cuántos dicen amén? Sino que usted pueda pensar esta mañana en ese texto. Hay una riqueza inmensa de fe para nosotros. Yo veo mucho los milagros de Dios en mi vida y todavía soy de los que digo, Señor, necesito esto, y Él me lo da. En serio, hay días que, oh Señor, esto y aquello, y por alguna parte el Señor envía su bendición. Yo espero que usted tenga esa relación con Dios. No es solo el pastor, aquí hay gente que tiene más fe que yo. Amén. Y los veo muy bendecidos y son bien juiciosos. Mire lo que dice: por tanto os digo, dice el Señor, no os afanéis por vuestra vida. Esto sí que le cae a más de uno, ¿no? Uno vive todo lo contrario a veces. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros qué? Mucho más. Amén. Mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan.
pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria logró vestirse como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará qué? Mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada uno su propio mal. ¿Por qué nosotros no hemos entendido mucho esto? Y de verdad a veces nos falta la fe. ¿Cuántos de ustedes se han preocupado demasiado por su vida? Por el mañana, levanten la mano. Y más hoy día de elecciones. Si queda fulano, mal. Si queda perano, peor. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y hay malos augurios. Pero quisiera esta mañana de verdad, que descansáramos en estas promesas de Dios. Y que aquí hay dos principios, y quiero que usted los vea rápidamente esta mañana. El primer principio que vemos en este texto que acabo de leer es el principio de ordenar nuestras prioridades. Mas buscad primeramente ¿qué? El enfoque número uno en tu vida debe ser el reino de Dios. No dicen amén, pero así es. El enfoque número uno en tu vida debe ser el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Significa poner a Dios antes que tus planes. Poner lo espiritual antes que lo material. Y Dios hará que todas estas cosas se te agreguen, se vengan a tu vida como una añadidura, dice la Biblia. Hay una frase que me gustó mucho: pequeños actos simples de obediencia desatan enormes bendiciones. Pastor, ¿y cómo es eso del reino de Dios? Entonces me toca estar aquí en la iglesia todos los días, pues, no trabajar, entonces para estar aquí en la iglesia orando. No. Pequeños actos. Tú le puedes preguntar a Dios esta mañana, ¿cómo puedes ponerlo a Él de primero en tu vida? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Puede ser, por ejemplo, que al despertar tú hables primero con Él que con cualquier otra persona. Eso es poner primero el reino de Dios. O antes de conectarte a Facebook, a Messenger, lo que sea, te conectes con Dios. Ese pequeño acto de obediencia trae enormes bendiciones y te añade. No es difícil, no es que te tengas que volver pastor, misionero, querubín, serafín, no. Es simplemente que hagas pequeños actos de obediencia. Por decir algo, voy a leer más la palabra de Dios, 5 minutos, 3 minutos, no más. Y lo dice: Señor, lo hago por ti, porque quiero ponerte primero en mi vida. Antes de tomar una decisión, por ejemplo, tú puedas hablar con Dios acerca de ese asunto. Eso es poner primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Antes de entrar, como decía Jaime, a una reunión, a una junta de tu empresa, habla con Él primero. Antes de resolver un problema allá en tu trabajo, mire siempre al Señor. Eso es poner primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Antes de ir a una cita médica que te tiene muy preocupado, porque el problema de nosotros es que nos duele algo y dice: eso es un cáncer. No, ya me dio cáncer. Así le empezó a mi tío y se murió. Poner actos simples, pequeños actos de obediencia desatan las bendiciones de Dios. Mire, ¿no les parece increíble el Señor? ¿Cuántos están aquí? ¿No les parece muy increíble el Señor cómo no nos pide
que mantengan de rodillas, que tienen que estar todos los días, madrugar a las 5 de la mañana a orar, si no ora, no. Pequeños actos, sencillos actos de obediencia al Señor. Poner a Dios primero puede ser: Señor, tomémonos un café juntos. ¿Cuántos creen que uno se puede tomar un café con el Señor? ¿Y cuántos lo han hecho aquí? Levanten la mano. Un cafecito, hablando con Dios. Habla con Él. La Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él galardona o premia a los que lo buscan. Eso es así, sencillo. No necesitas hacer, entonces me toca irme para la India de misionero. No, ahí donde estás. No le des las obras a Dios. Ponlo primero siempre. ¿Cuántos de ustedes les toca enfrentar a veces situaciones difíciles en su trabajo? Levanten la mano. Tomar decisiones, hacer juntas, asambleas. Uy, no me toca dar informes. ¿A cuántos les toca dar informes? Y uno hasta se sueña con esos benditos informes, ¿cierto? Póngalo primero, hoy voy a presentar este informe. Pero Señor, yo sé que tú irás conmigo adelante. Y te doy gracias porque tú me vas a sacar con bien. Eso es poner primero a Dios. No esté, ay, que estoy preocupado, a ver, présteme eso, y hasta se le daña el genio. No, ponga primero a Dios y Él le añadirá las más ricas bendiciones. ¿Cuántos lo creen así? Él liberará esas bendiciones para tu vida. Entonces el primer principio que vemos en Mateo 6 es: ordene sus prioridades. ¿Cuántos creen de verdad en la venta de esos benditos celulares? En cualquier negocio, por ahí, hermano que trabaja con aluminio y hace ventanas, ponga a Dios primero. Amén. Y algo que hemos aprendido en esta iglesia, hasta en las finanzas, pongámoslo primero a Él. Y Él abrirá, ¿qué? Dígalo más fuerte: abrirá y derramará hasta que. Ese es el Dios del mucho más. ¿Cuántos lo creen así? Hágalo. No lo haga porque qué pena el pastor, o es que me van a detectar allá una antena en las cuentas. No, hágalo para Dios. Si no lo hace, el que lo pierde es usted. Y el segundo principio: no te preocupes. Eso es lo que el Dios está diciendo ahí: no te preocupes. Ay, pastor, pero es que usted lo dice muy fácil, pero eso es muy difícil. ¿Quién no se preocupa con esas cuentas que tengo que pagar, con esas metas que tengo que alcanzar en la empresa, con ese trabajo que me toca presentar en mi colegio, en mi universidad? Pero Dios dice: no te preocupes. Mire, está ahí mismo, léalo y subrayelo si tiene su Biblia. Verso 25: no te preocupes, dice el Señor. Verso 31: no te preocupes. Verso 34: no te preocupes. Y mire, cuando Dios dice una cosa una vez, hay que prestarle mucha atención, porque es bien importante lo que Dios dice. Si lo dice dos veces, escríbalo, como le dije ahora, escriba el versículo y póngalo allá en el espejo donde usted se ve todos los días, para que, me acordé. Y si lo dice tres, no sé, hasta pegues un tatuaje o qué sé yo, pero algo tiene que hacer, porque eso es importante para su vida. Amén. No te preocupes por el mañana, no te afanes por el día de mañana. Es como si Dios nos hubiera puesto un fusible a todos que aguanta 24 horas, y cada 24, pero usted le pone más días, más de 24. Usted se afana por mañana, se afana por el próximo lunes, por el domingo, y usted está quemando el fusible. Por eso, mire, cuando uno se preocupa, la preocupación trae sobrecarga emocional y espiritual, y eso explota. Y la preocupación se va a convertir en problemas matrimoniales. La preocupación se va a convertir en ansiedad. La preocupación se va a convertir en mala salud. La preocupación se va a convertir en depresión, en irritación. ¿Cuántos son irritables cuando están preocupados? No se les puede hablar porque parecen unas fieras, y al rato, ay, mi hija, perdóneme, es que estaba muy preocupado. No, pues piense antes, ¿sí o no? En estrés.
Mire el Salmo 55, 22. Mi amigo. Yo quiero ser amigo de ustedes. ¿Me permiten ser su amigo esta mañana? ¿Sí? ¿Me permiten? ¿Qué le digo yo a usted? Mi amigo, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa. Él te dará su apoyo. Dios nunca deja fracasar a los que lo obedecen. Por eso siempre confío en Él. Se lo digo a ustedes, mis amigos. Eso está en la traducción lenguaje actual internacional, para los que quieran leer. En otra versión que la leí dice: amontona tus problemas sobre los hombros de Dios, Él llevará tu carga, Él te ayudará. Qué bonito. No se lleve usted. Me di cuenta de una pareja que hacían algo. Un problema, no tenía una situación, hay que pagar esta renta, hay que pagar esto, mi mamá está enferma. Bueno, ¿qué hacía esa pareja? Una pareja de cristianos. La escribían, la ponían en un sobre y oraban y ponían las manos: Señor, dejamos este asunto en tus manos, no podemos hacer nada, no hay forma, solo tú lo puedes llevar. Luego tenían una bolsa encima de su nevera por allá alta y cogían ese sobre, lo metían en esa bolsa y allá decía Dios. Habían puesto un letrero que decía Dios, como que dice: se la dejamos ¿a quién? A Dios. Y listo, y se bajaba. Pero si alguno de ellos dos, esa pareja, comenzaba otra vez: ay, ¿qué va a pasar con mi mamá? Ay, tenían que subirse y bajar la bolsa, como diciendo: entonces le quito la situación a Dios y la pongo yo. Y muchas veces, ojalá hiciéramos ese ejercicio. Coja ya en una parte alta de su casa y ponga a Dios y lleve una bolsita con todas sus preocupaciones, todo, y póngase el alma. Si usted se comienza a preocupar, entonces coja la bolsa usted, porque usted se está preocupando. Porque Dios dice: no se preocupen por nada. Amén. La Biblia dice, Filipenses 4:6, este es otro de los versículos de mi vida: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón. A mí me mandan pastas para proteger el corazón: Carvedilol, Ticagrelol. Yo parezco un viejito ya con una cantidad de pastas. Pero estaba pensando, el mejor Carvedilol es no preocuparme por nada y dejarle todo a Dios. Y eso me lo dijo el médico: aliméntese bien, haga ejercicio y no se preocupe tanto, y usted va a tener un corazón para largo rato. Y creo que a muchos les falta eso esta mañana. Y para terminar, usted dirá: el pastor hace rato está terminando. Mateo 7:7. Quiero terminar de verdad con esto. Pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Amén. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca, y si llama es atendido. Nadie le da a su hijo una piedra si le pide pan, ni le da una serpiente si le pide un pescado. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. La clave en estos versículos es: pidan y pidan y pidan y den gracias. Estén en pie, por favor. Yo anhelo con todo mi corazón esta mañana que este mensaje lo pongamos en práctica. Levanten sus manos todos los que esta mañana hayan escuchado la voz de Dios y digan: sí, Señor, tú eres el Dios del mucho más para aquellas cosas que he perdido, no solamente financieras, sino relaciones también. He perdido tantas cosas en mi vida por mis malas decisiones, pero si hoy te busco, tú me darás mucho más de lo que perdí, mucho más de eso que perdí.
Pero también, Señor, te doy gracias porque me das mucho más perdón y salvación. Y hoy no te tengo miedo, ni tengo miedo a la ira, a la culpa. Hoy creo que la sangre de Cristo es suficiente para perdonar todos mis pecados y para limpiarme de toda mi maldad. Dile, Señor, gracias por ese mucho más, porque eres poderoso para hacer mucho más. Y siempre en la Biblia encuentro esa frase, mucho más, mucho más. Y Señor, tú tienes poder. Levanten sus manos, digan conmigo, Señor, tú tienes poder para hacer mucho más de lo que yo te puedo pedir. Y ni siquiera puedo imaginar lo que tú puedes hacer para ayudarme con tu poder. Perdóname mi incredulidad, mi falta de fe. Perdóname porque he querido solucionar yo todo y te he visto como un Dios escaso, como un Dios que no me provees de todo, como un Dios que no me ayudas, como un Dios que te has olvidado de mí. Pero Señor, esta mañana reconozco que en ti encuentro mucho más de lo que yo puedo pedir, mucho más de lo que yo puedo entender. Y quiero que hagan el ejercicio ahora que hicieron al principio. Imagínense, piensen en estar sanos, en estar saludables, en estar bendecidos, en ver a sus hijos entregados a Dios, haciendo el bien. Imagínense usted en su casa que anhela. Yo me estoy imaginando la iglesia de miles de personas, con parqueaderos, con un edificio para Dios, para los niños. Yo estoy viendo una iglesia, amén, llena de miles de familias que llegan y llegan a oír la palabra de Dios. Y aún eso se queda muy pequeño para todo lo que Dios puede hacer por esta iglesia. Porque Él ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Pídale a Dios, no le dé pena pedir. No crea que Dios dice, pues este man sí es pedilón, o este chilla más. No, usted sabe algo, se lo digo en el nombre de Jesús. A Él le gusta que usted le pida. Él es feliz cuando usted le pide algo, porque cuando usted le pide, usted está confiando en Él. Y a Él le gusta que nosotros confiemos en Él. Pero si usted no pide, usted está diciendo, no, Dios no me puede ayudar, eso es imposible. Yo veo cómo me rebusco, yo veo cómo lo logro. Pero Dios dice, no, yo soy poderoso para darte mucho más de lo que tú puedes pedir o puedes imaginar. Y Señor, te doy gracias por esa palabra. Y Señor, hoy pongo toda mi vida delante de ti. Hoy recibo tu perdón en abundancia, mucho más eres tu gracia. Cuando el pecado abunda, sobreabunda, es mucho más tu gracia. Y Señor, procuraré no afanarme más y voy a hacer lo que dice tu palabra. Amontonaré mis problemas sobre los hombros tuyos y tú llevarás mi carga y me ayudarás, Señor. Y hoy lo creo de todo corazón. Me libero de toda opresión, de todo estrés, de toda ansiedad. Me libero de toda, y hoy bendigo mi país, Colombia, mi patria, Colombia, la bendigo. No sé quién va a quedar presidente, pero sé que tú a mí me darás mucho más de lo que yo puedo pedir o entender, sea el presidente que sea, porque yo dependo de ti, Señor. Yo dependo de tu gracia. Dele un aplauso fuerte al Señor. Un futuro y esperanza fiel. Jesucristo basta. Es mucho más. Él es el Dios del mucho más. Mucho más, mucho más. Y por eso te damos este aplauso de victoria esta mañana y de gozo. Gracias, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Bendiciones para todos. Feliz semana. Las personas que vienen por primera vez, le invitamos a darle un detalle.